Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varán y Dylan van a visitar a los enfermos. La tía Berivan finge estar enferma y les permite a los dos pasar tiempo juntos. Dylan acude a la tía Berivan para hacer sopa, y la tía Berivan envía a Varán a ayudar. Varán y Dylan discuten, sin decidir qué sopa hacer y, al final, ambos deciden hacer su propia sopa. La dama Azade viene y le pregunta a la dama Kader sobre Varán y Dylan. En ese momento, llega Cian y le pregunta qué le pasa, le dice la señora Azade, pero Cian se va de allí diciendo que es su trabajo. La señora Azade se dice a sus espaldas y luego llama a Hassan Bey y le dice que encuentre la dirección de Sena de inmediato. Mientras Varán y Dylan preparan sopa, continúan discutiendo. Yamur le pregunta a su bebé por qué su madre no la ama. En ese momento, Cebrille llama a Yamur desde la puerta y le dice que coma algo. Varán se quema la mano por accidente y Dylan se preocupa, pero Varán dice que no es nada. Varán está muy molesto porque no volverá a ver a Dylan y piensa en sus acciones mientras lo observa. Dylan se da cuenta y pregunta qué pasó, y Varán dice que no hay nada. Mientras discute qué sopa darle a la tía, Dylan le dice a Varán que la pruebe y hace que Varán la pruebe con la mano. En ese momento, llega la tía Berivan y dice que hagan la sopa ahora. Cian llega a la casa de Sena y su madre y les pregunta cómo están. Dice que tardó días en operarse de Sena y se va diciendo que tiene trabajo. Gul está muy preocupada por Firat y en ese momento ve venir a Firat. Gul le pregunta si está bien y Frat dice que no pudo venir porque tiene trabajo. Ambos dicen que se apoyan mutuamente. Dylan y Varán le traen las sopas que preparan a la tía Berivan y la tía Berivan comienza a beber las sopas. La tía Berivan dice que los ama a los dos, pero Dylan y Varán comienzan a discutir. Luego le preguntan a la tía Berivan, pero ella dice que los dos son muy hermosos y ya están curados. Él les dice a Varán y Dylan algunas cosas buenas sobre que son una familia, pero piensan que no será verdad. Azadean llega a la puerta de Sena y su madre. Aisean abre la puerta, pero Azadean comienza a gritarles e insultarlos. Él les dice que están usando Cian y que no son dignos de Cian, que se mantengan alejados de él. La tía Berivan agradece a Varán y Dylan. La tía Berivan los invita a Mardin, pero Varán y Dylan se miran y piensan que mañana es nuestro último día. Varán y Dylan desean buenas noches y se van a la cama. La tía Berivan está al tanto de todo y trata de unirlos. Cebrille pregunta por qué Yamur no salió de su habitación, mientras la madre de Cevdet llora. Se preguntan si llamó a su madre, pero no creen que sea posible. Entonces Cebrille decide ir a Yagmur. Yamur está llorando en su cama, pero cuando llega Cebrille, finge estar dormida. Cebrille le dice cosas bonitas a Yamur y luego sale de la habitación. Dylan y Varán se sientan uno al lado del otro en la misma cama y contemplan. Varán piensa que esta separación no existe en su corazón. Dylan también piensa que Varán no está molesto en absoluto. Varán dice qué pasa si le digo que lo amo, como si fuera a irse de todos modos e intenta hablar. Dylan dice que vas a decir algo sobre el caso de divorcio y Varán dice que deberían levantarse temprano y se acuesta, dándole la espalda. En ese momento, la señora Azade llama a Varán y le pregunta dónde están. Varán explica lo que pasó y cuelga. Tanto Varán como Dylan se han dado la espalda, pero se dan la vuelta mientras duermen. Dylan se despierta y comienza a jugar con el cabello de Varán. Mientras Dylan está perdido en sus pensamientos, Varán se despierta y lleva la mano de Dylan a su pecho. Él también comienza a pensar y cierra los ojos, mientras que Dylan abre los ojos y lo observa. Cebrille no quiere comer nada porque está preocupada por Yamur. Entonces deciden llevar a Yamur al médico y Cebrille se levanta para arreglarse. En ese momento, el padre de Cevdet le pregunta a Anife qué le pasa y ella dice que sabe de qué se trata Yamur. Varán se despierta y piensa en cómo despedirse de Dylan jugando con su cabello detrás de él. Justo cuando Dylan se da la vuelta, Varán cierra los ojos y mientras Dylan juega con su cabello, piensa lo mismo. Mientras Dylan cierra los ojos, Varán abre los ojos y acaricia el rostro de Dylan, luego cierra los ojos. En ese momento,
Suena el teléfono y Dylan lo malinterpreta y se aleja mientras habla sobre el caso Baran Dirya. Baran retira su mano justo cuando acaricia el cabello de Dylan. Frat piensa en el momento en que Dirya dijo que Gul tomó el cheque. Cuando la señora Kader ve a Frat así, pregunta qué le pasa. Firat dice que todo está bien. La madre de Yakmur llama a Cebrille y le dice a ese niño que no me vuelva a llamar. Cebrille no puede creerlo y vuelve a la mesa. En ese momento, las personas en la mesa desearon que Anife no lo hubiera hecho. Cebrille viene y pregunta cómo dejaron que Yamur hablara con su madre. En ese momento Yamur llegó allí y escuchó las palabras de Cebrille. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.